Últimamente, en esto de pensarnos en una nueva manera de ejercer la abogacía, en esto de pensar cómo bajar a la práctica esta frase de abogar es pacificar, venimos hablando mucho de derecho colaborativo, de negociación con los principios del método Harvard, y yo vengo diciendo que quizás no es hoy todavía el momento oportuno para aplicar todas esas premisas del derecho colaborativo tal como se pueden aplicar en Estados Unidos, con esa realidad que existe allá. Sin embargo, nos puede ser de suma utilidad para incorporarlo a una mejor práctica de una serie de cuestiones muy diversas en las cuales nos podríamos ver muy beneficiados, beneficiadas, nosotros como abogados, abogadas y fundamentalmente las personas que acuden al estudio con un conflicto. Hoy te quiero contar algo en relación a las sucesiones. Mira, la realidad es que muchas veces tomamos la ley al pie de la letra y nos olvidamos de amoldarla dentro de la misma ley. Sabrás que la ley de mediación no prevé puntualmente entre los casos que deben ir a mediación las cuestiones conflictivas que pueda haber en una sucesión, que ya sabes, la gran cuestión conflictiva aparece en el momento en el que hay que efectuar la partición y toda la previa, ¿no? Toda esa etapa posterior a la declaratoria de herederos, que es cuando ya estamos en condiciones de proceder a la división de esa masa hereditaria, que hasta ese momento estaba indivisa, y en consecuencia tenemos que proceder a hacer el inventario, el avalúo y la famosa partición. La realidad es que cuando hay un desencuentro grande entre los herederos, ese es el momento más álgido de la sucesión. Y por eso el Código Procesal prevé que uno puede pedir una audiencia judicial. Ahora, la ley de mediación no habla de llevar las sucesiones a mediación o de llevar esta cuestión de la partición de la masa sucesoria a mediación, sin perjuicio de la cual es algo que en la práctica se hace. ¿Por qué? Porque por analogía usamos ese principio del Código Procesal de si podemos pedir una audiencia en un juzgado, ¿cómo no vamos a poder pedir una audiencia en el ámbito de la mediación, que tenemos más recursos para negociar? De hecho, quien es más formalista, bueno, primero la pide ante el juez y cuando el juez autoriza va a mediación. Hay algunas personas que ni siquiera lo piden y directamente van a mediación. Ahora, lo que te quiero traer acá, dicho ya esto, que me parece que es súper importante de poner sobre la mesa y dejarlo bien claro, porque a veces no se hace y entonces piden audiencias judiciales que son muchísimo más tensas, que aumentan mucho más todavía la conflictiva que existe entre esos herederos que ya no se están pudiendo poner de acuerdo. Quienes nos dedicamos a familia, sabemos que cuando aparecen conflictos en las sucesiones, hay obviamente no hay que ser ninguna lumbrera para saber que hay una cuestión económica, pero que suele haber también una cuestión familiar, una cuestión emocional no resuelta. Entonces, ¿qué te quiero traer hoy? Dos cuestiones en relación a las sucesiones, que me parece que serían buenas prácticas para empezar a usar. Por un lado, en muchos casos los conflictos relacionados con las sucesiones aparecen recién una vez que falleció la persona en cuestión. Y ahí salen cosas, qué sé yo recuerdo, y esto sería para ahora estos videitos de storytelling, algunos casos en los que en una mediación hermanos terminaron hablando del triciclo que uno de los padres le regaló cuando eran chicos. O sea, la historia puede ir. Entonces, a veces uno no sabe cómo pueden salir disparadas esas emociones y en consecuencia, hasta que no opera la muerte del causante, quizá no hay una situación conflictiva especialmente llamativa. Ahora, en algunas cuestiones ya sabemos que hay una cuestión tensa. Muchas veces cuando hay matrimonios sucesivos y entonces hay una segunda mujer por ahí que no se lleva bien con los hijos del primer matrimonio, o hay hermanos que tampoco se llevan bien, aunque sean todos del mismo matrimonio o de distintos matrimonios, digamos, muchas veces uno ve que hay una cuestión que va a ser complicada. Muchas veces a alguna persona se le ocurre hacer alguna donación, alguna cosa que no consulta previamente de la manera suficientemente seria como para estar seguro que está protegiendo la legítima y que no está generando conflictos posteriormente. Entonces, ¿qué te sugiero en principio? Que vayas a ver un abogado o una abogada para resolver todo esto que inevitablemente va a pasar, porque todos, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Entonces, hay algunas cuestiones que podemos dejar un poco más ordenadas
aunque no tengamos el famoso testamento, no sé, de Estados Unidos, de otros países, que bueno, permiten un poder de disposición muchísimo más amplio. Nosotros tenemos un porcentaje del cual podemos disponer y sin perjuicio de eso, aún sin querer modificar en nada esta posibilidad que tenemos de beneficiar a algún heredero, podemos dejar las cosas previstas de manera tal que evitemos ese alto grado de conflictividad que muchas veces aparece en las sucesiones, porque a veces ya sabemos que va a haber lío, a veces ya sabemos que estamos casados en segundas nupcias y que nuestro marido, nuestra mujer, a lo mejor no se lleva bien con un hijo de otro matrimonio, o a lo mejor ya lo sabemos. Entonces lo podemos prever, y si lo podemos prever, ¿por qué no hacerlo? Porque no sale más plata, al contrario. Entonces esa es una muy buena primera práctica y que de alguna manera tiene que ver con esto de estas nuevas miradas en relación al derecho. El derecho no es para ser aplicado simplemente cuando ya operó el conflicto, cuando ya llegamos tarde en algunos casos como son estos. Podemos llegar antes y podemos solucionar, podemos prever, podemos prevenir, podemos aplicar la ley a nuestro favor para que después no sucedan esos conflictos que si los podemos evitar es muchísimo mejor. Ahora, para esto, ¿qué tenemos que poder hacer? Tenemos que poder, las partes, los abogados, tener un reconocimiento de esos conflictos que existen, de los recursos con los cuales manejarlos, porque muchas veces tampoco es tan fácil antes de la muerte hacer un testamento y dejar las cosas ordenadas de determinada manera, o hacer algunas donaciones y dejar las cosas ordenadas de determinada manera, porque eso nos lleva a tener que llevar adelante algunas conversaciones, a enfrentar algunas situaciones que a lo mejor preferimos hacernos los tontos, las tontas. Entonces, si empezamos a operar con más recursos, con otro grado de gestión emocional, sabiendo que la palabra conflicto no es una mala palabra, es algo que sucede en el devenir de la vida todo el tiempo por el solo hecho de ser personas diferentes, de tener miradas distintas. Entonces, bueno, podemos tomar todos estos recursos colaborativos, que son los que yo te voy compartiendo, bueno, de a poco, en distintos videos y que te voy a compartir en la próxima capacitación, por ejemplo, para prevenir conflictos en materia sucesoria. Supongamos que no logramos prevenir nada y ya se abrió la sucesión y finalmente sí aparece una conflictiva entre los herederos, porque hay alguna donación y hay que colacionar y están teniendo miradas diferentes, porque, bueno, simplemente no hay nada, pero no se están poniendo de acuerdo en la manera en la cual llevar adelante la partición, o porque hay quizá bienes en alguna otra jurisdicción y también eso suma más complicaciones, o porque aparecen hijos que quizá no estuvieron reconocidos antes, por infinita cantidad de motivos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pedimos una audiencia en el juzgado y seguimos con el traje ese que aprendimos en la Facultad de Derecho a ver qué nos dice el juez y terminamos por ahí en una subasta, o usamos toda la batería de recursos que tenemos a nuestra disposición. Una es ir a mediación, obvio, y la otra es tener todos esos recursos que nos da el derecho colaborativo, por ejemplo, para negociar con los otros abogados, otras abogadas que estén interviniendo en el proceso y hacer participar a las partes. Porque la realidad es que casi seguro ese conflicto en principio económico, porque vamos a estar hablando de bienes, tiene debajo intereses insatisfechos. Seguro hay toda una cuestión emocional no resuelta y que en la medida en que nosotros la omitamos, no la tengamos en cuenta para negociar, nos va a complicar mucho el hecho de poder llegar a un acuerdo exitoso. Entonces, ¿cómo hacemos esa negociación? ¿La vamos a hacer vestidas con ese mismo traje que usamos para ir a tribunales? Es decir, usando los recursos que utilizamos para litigar, ¿o vamos a necesitar otros recursos? Vamos a necesitar otros recursos. Porque si nos sentamos a negociar, nos sentamos a hablar con esas personas que a veces perdieron un familiar muy recientemente, a veces ya pasó más tiempo. Entonces, encima están en una situación de duelo. No nos olvidemos de eso. Y además aparecen conflictos que quizá no los tienen presentes porque están en la psiquis de la historia familiar. Y por ahí entonces necesitamos que aparezcan la intervención interdisciplinaria y, no sé, nos ayude un psicólogo, aparezca un coach, en fin, tengamos profesionales de otras áreas que nos permitan
hacer un abordaje con distintas perspectivas de ese conflicto que a lo mejor nosotros desde la abogacía, aún teniendo el conocimiento de las más novedosas formas de negociar por intereses, no podemos tener porque estamos formados de determinada manera. Y esto también es un nuevo aprendizaje. Saber que si sumamos a esos procedimientos de negociación profesionales de otras áreas, no estamos perdiendo ningún tipo de dominio, ni de saber, ni de honorarios. Estamos trayendo o llevando elementos que favorecen a que podamos llegar a una negociación exitosa. Esto de trabajar interdisciplinariamente es una característica bien definitoria del derecho colaborativo. Que la realidad es que en la mediación argentina aparece, ¿no?, la figura del comediador, esa persona especializada, generalmente en psicología, puede ser también contador, que nos da una mano para llevar adelante la mediación. Y la realidad es que la usamos bastante poco. Entonces, tomar estos recursos del derecho colaborativo y hacerlos mucho más presentes en la dinámica que usamos a diario, en nuestra manera de trabajar, bueno, nos va a llevar a que inclusive quizás en las mediaciones echemos mano de estos auxiliares que podrían aparecer con muchísima más asiduidad y que a veces somos reacias a incorporarlos porque, bueno, sabemos que se generan más honorarios, sabemos que a lo mejor aparecen temas que hacen que todas esas conversaciones sean más largas. A veces tenemos miedo de abrir algunas puertas que nosotros por ahí desde la abogacía no sabemos muy bien cómo abordar. Bueno, llamemos a personas de otras profesiones. Entonces, tened presente que esto del derecho colaborativo no es una abstracción, no es un aprender algunas técnicas para, bueno, sumar un titulito más, para sumar una capacitación más, para... No, es algo que concretamente nos sirve en la diaria en infinita cantidad de casos. Hoy te traje esto de las sucesiones, te voy a ir compartiendo otras cuestiones. Acordate, en las sucesiones muchas veces aparecen un montón de cuestiones que se expresan a través de lo económico y que en realidad tienen un sustento que viene de otro lugar. Si no tenemos los recursos necesarios para poder hacer un abordaje que contemple esas necesidades, esos intereses, esa emocionalidad que a veces no se expresa, no se pone en palabras, porque quizá la persona ni siquiera se da cuenta que la tiene, a lo mejor ni siquiera sabe de dónde viene, o por ahí la dice de alguna manera sutil, pero nosotros no estamos en condiciones de tomarla, bueno, no vamos a poder llegar a acuerdos. Y a lo mejor no podemos partir un bien, no podemos partir, no sé, un departamento o una casa, porque esas personas, esos hermanos, se están peleando todavía por un triciclo que uno de los padres les regaló cuando tenían 3 años. Entonces, fíjate la importancia de sumar otros recursos a la forma en la que negociamos. No negociemos en las instancias prejudiciales o en las que se van desarrollando concomitantemente con la judicial, pero en otra área, como si estuviéramos litigando, porque nos equivocamos. Lo hacemos con recursos que son inadecuados. Besos, nos vemos en la próxima.